El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que está oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Como ya todos sabemos, hoy estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Entonces, un día como hoy, digámoslo así, se le dio a luz a la iglesia. Es lo que estamos celebrando, la fiesta del nacimiento de la iglesia. Pues no es el día que la iglesia empiece a existir, porque la iglesia, como todo bebé, también fue engendrado en un momento diferente. Fue engendrado en el momento en que la cabeza vino al mundo. Que recuerden que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Por eso abandonar la iglesia es sinónimo fácilmente de abandonar a Jesucristo. Una cosa diferente son los que no han conocido a Cristo, no han conocido su voluntad de instituir una iglesia y de a través de la iglesia darnos el Espíritu Santo que se manifieste en los sacramentos. Claro, esos también, como dice el Señor, yo tengo otras ovejas que no están en este redil, también por ellas he venido, y las atraeré para que al final haya un solo redil y un solo pastor. El Espíritu Santo es el don que Dios nos da para que seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno, en el Espíritu, en el amor que comparten, en la entrega, en la adoración del uno al otro eternamente. Y en eso consiste la unidad de la Trinidad, que ellos nunca piensan en sí mismos. Ellos nunca están pensando a ver cómo ellos se ganan el primer lugar en la Trinidad o cómo la creación entera y la humanidad los adoran al uno o al otro más. No, todo lo que el Padre hace es para honrar y glorificar al Hijo y al Espíritu Santo. Todo lo que el Hijo hizo cuando vino a este mundo fue enseñarnos a amar, a respetar, a valorar, a seguir, a obedecer al Padre. Y para ello nos dio el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no vino a glorificarse a sí mismo, vino a enseñarnos cómo ser como Jesucristo, dándonos la sabiduría, la fortaleza y las gracias que necesitamos para perseverar en ese proceso de transformación que llamamos vida cristiana. Si yo no intento ser como Cristo, pues yo no estoy utilizando el don del Espíritu Santo, porque esa es la misión que Él tiene, ayudarme a ser como Cristo. Cueste lo que cueste, siempre y cuando se lo permitamos. Entonces, ese es el plan de Dios y claro, la gracia de Dios se comunica a través de la iglesia en el mundo entero. Dicen los evangelios, cuando Jesús se refiere, dice, ustedes son sal y luz del mundo. ¿A quién se refiere cuando dice ustedes? A ustedes y a mí, a todos nosotros, pero no individualmente solamente, se refiere a todos nosotros como familia, como iglesia. Miren qué bonito la experiencia de Pentecostés. En la Biblia no hay ninguna palabra que se escriba por casualidad.
Cuando usted lea la Biblia, no piense que ahí pusieron blanco en vez de negro porque al escritor se le ocurrió. Toda palabra, toda forma de hablar en la Biblia tiene un porqué y un para qué. Y hoy empiezan narrándonos el acontecimiento de Pentecostés, diciendo que estaban todos reunidos y especifica, en el mismo lugar. Cuando yo leí eso esta mañana, yo decía, bueno, ¿para qué puso en el mismo lugar? Si dijo que estaban reunidos, ¿no? No, estaban reunidos en el mismo lugar. ¿Cuántas veces escuchamos una vocecita susurrándonos que no es el Espíritu Santo? Y nos dice, tú puedes servir y adorar a Dios en cualquier lugar, tú no tienes que ir a la iglesia. Allá en tu casita lo puedes hacer, o en tu trabajo, y es cierto, lo puedes hacer, pero eso no sustituye la voluntad y el deseo de Dios de que oremos como familia, que nos reunamos en un mismo lugar a orar, invocando el Espíritu Santo e interceder los unos por los otros. Cuando tú oras en tu casa, sí, tú eres iglesia, estás en comunión con la iglesia, pero en ese momento estás eligiendo orar solo porque pudiendo no te reúnes con tus hermanos. Cuando vienes aquí, ¿cuántos pueden haber hoy? 300, 200, 400, no sé cuántos sean, cada uno orando por las intenciones de los otros. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo bonito de caminar en iglesia. El día de Pentecostés están reunidos en el mismo lugar. No era solamente una reunión espiritual o de intención, no. Porque a veces con buenas intenciones calculamos todo a nuestro favor, entre comillas, para no caminar al encuentro con Dios y con nuestros hermanos. Dios jamás tuvo en su corazón tener una relación individualizante. Diferente es cuando decimos una relación personal. Eso sí es lo que Dios quiere. Él quiere encontrarse con el Padre Carlos de manera personal y resolver nuestros conflictos, mejorar nuestra relación a nivel personal, pero no individualizante. Porque cuando Él se encuentra conmigo, Él me llama a vivirlo en familia. En la familia, que es mi iglesia doméstica pequeñita, donde ustedes viven y son los pastores y pastoras, y en esta gran familia, donde hay un ser humano como todos los demás, que Dios unge y consagra para que sea la representación de la paternidad de Dios. Celebrar el Espíritu Santo es celebrar el que yo creo en el poder de la comunión, de la unidad, del trabajo en conjunto, del amor mutuo, la capacidad de perdón, que es lo único que nos ayuda a mantenernos unidos, porque el que no haya fallado, que tire la primera piedra. Todos necesitamos perdonar, todos necesitamos perdón. Y tan esencial es el don que nos mantiene unidos como aquello que repara la unidad una vez que se ha quebrado. Y miren que el Espíritu Santo, después de la resurrección de Jesucristo, hay dos Pentecostés. Aunque normalmente el primero nunca lo refieren de esa manera. El primer Pentecostés fue sobre los apóstoles. Recuerdan, el mismo día de la resurrección, cuando estaban encerraditos los discípulos, refiriéndose a los apóstoles en la casita, se le apareció el Señor con las puertas cerradas. Esa es una de las opciones de la lectura, probablemente la leyeron en el día de ayer también. Y le dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes ustedes se los retengan les quedan retenidos. ¿Para qué es el sacramento de la confesión? Si utilizamos el otro nombre, es fácil entenderlo. Sacramento de la reconciliación. Cuando usted lastima a la persona que usted ama, usted quiere saber cómo poder restablecer esos lazos de amor, y Jesús nos ha dejado una forma sencilla y clara de la manera en que Él quiere que nosotros nos reconciliemos con Él, teniendo la humildad de acercarnos al confesionario y presentarle nuestros pecados a través de otro pecador como nosotros, pero que está llamado no a ser juez, sino instrumento de misericordia de Dios. ¿Y quién obra ese momento, la restauración de nuestra relación con Dios? El Espíritu Santo. Que recuerden que el Padre dice que por Dios Padre de misericordia, no los estoy perdonando, Dios Padre de misericordia, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, les conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y es como si el Padre estuviera diciendo, y yo que soy representante de la iglesia, servidor de la iglesia,
en el nombre de la iglesia que obra en nombre de Cristo, te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en mi nombre, porque mi nombre no perdona pecados, aunque yo digo yo, pero es la autoridad que alguien más me ha conferido que no es mía. Y la confesión es importante porque detrás de la confesión se está hablando de la reconciliación. El Espíritu que da la unidad, el Espíritu que nos ayuda a mantener la unidad. Hablamos mucho del don del Espíritu Santo, pero recordemos que Pentecostés hubiese podido ser una experiencia individual, cada discípulo en su lugar, con su familia, en sus lugares escondidos, quizás en sus trabajos cotidianos porque ya habían matado al maestro, la razón que los reunía. Sin embargo, no fue así. El Señor le dijo, vayan de regreso a Jerusalén y esperen allá, unidos hasta que se cumpla la promesa del Padre. Y ellos estaban reunidos ¿con quién? Con María. Repito, en la palabra de Dios no hay nada por caso. El autor no tenía por qué mencionar que María estaba ahí, porque estábamos hablando de los apóstoles, la iglesia recibe el Espíritu Santo, que empieza la misión. El evangelista nos está diciendo de la misma manera que María ofreció su virginidad a Dios y por el Espíritu Santo ella concibió al Salvador. El Salvador derramó el Espíritu Santo sobre sus apóstoles para darle nacimiento a la iglesia. A la iglesia. El plan de Dios es lo que Dios quiere, aunque a veces a nosotros nos cueste, porque lamentablemente los representantes de la iglesia, todos, incluyendo los laicos, no siempre somos dignos representantes de la iglesia. Y hacemos mal el trabajo de embajadores. Pero al fin y al cabo, la iglesia estuvo antes, está ahora y estará después que todos nosotros pasemos, incluyendo desde el Papa hasta el último que están bautizando probablemente en el día de hoy. Todos, la iglesia permanecerá. De qué tristeza que a veces yo condicione mi relación con Dios, mi relación con el Espíritu Santo, abandone el Espíritu Santo en la vida sacramental que se me da de manera tan específica porque tengo un conflicto personal. Y yo rechazo a Dios porque los instrumentos a veces suenan desafinados. No, la iglesia es nuestra mamá y cuando yo hablo de iglesia, repito, no estoy hablando de la realidad inmediata solamente. Sí, este es el rostro inmediato que tiene, pero es una realidad que es eterna, que tiene su origen en Dios y su final será solamente en Dios. Por eso dice Jesús, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Si nosotros nos damos cuenta, en el corazón de Dios siempre ha estado el plan de crear familia. Creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Lo creó hombre y mujer, dice el Evangelio, y le dio la orden y la misión de multiplicarse y llenar la tierra, es decir, crear familia. Porque Dios es familia. Eso es lo bonito de ser cristiano. Nosotros no creemos en un Dios que es único y solo. No, es único, pero es familia. Y decir Dios para un cristiano es siempre decir familia. Por lo tanto, parte de nuestra misión y de vivir nuestra fe es luchar por vivir nuestra fe y todos los principios y valores que tenemos en familia. En familia. El sacerdote no se casa no porque no valore la familia, sino porque hay una familia más grande que el Señor le confía. Pero es para que las familias pequeñitas, los núcleos familiares, puedan también tener una luz, un apoyo que el Señor les manda a través de aquellos que renuncian a tener una familia con efecto secundario. Ojo, porque mi elección no es una renuncia. Yo elegí ser sacerdote porque Dios me llamó y yo dije que sí. El efecto secundario es que yo pongo al lado mi familia personal o mi proyecto de familia para ayudar como instrumento del Señor en conservar y reunir la familia de Dios y ayudar que esas pequeñas familias puedan permanecer unidas dentro de lo que se puede. Porque la voluntad de cada ser humano, entre comillas, limita a Dios y limita cualquier otro tipo de ayuda. Dios nunca va a imponerlo, aunque Él pueda, nunca va a imponer lo que la voluntad humana no le permita hacer. El Espíritu Santo ya habita dentro de ustedes y de mí. Levanten la mano todos los que son bautizados. Bueno, yo también. Con el bautismo, la segunda lectura tenía al final como una pequeña referencia
a la dignidad de nuestro bautismo. En el bautismo fue cuando recibimos por primera vez el don del Espíritu Santo. Una persona que no es bautizada es una persona que camina con Dios. Dios siempre está con ellos, pero la comunión que da el bautismo es muy diferente a simplemente caminar en la presencia de Dios. Dice Pablo, los que fueron bautizados forman con Cristo un solo espíritu. Y quiéralo o no, para bien o para mal, en los momentos de santidad o en los peores momentos de pecado, nosotros formamos con Cristo un solo espíritu, por el Espíritu Santo que recibimos y que grita desde nuestro corazón, Abba, Padre. Pero ese espíritu que recibimos, no lo recibimos por allá en la montaña o en la playa solitos. Lo recibimos a través de la iglesia, para ser iglesia. Por eso dice, para permanecer o unirnos al cuerpo místico de Cristo. Yo no sé cómo yo puedo hacer para leer la Biblia y encontrar esa palabra de cuerpo místico de Cristo y no saber que eso es la iglesia. Que el cuerpo místico de Cristo no se está refiriendo simplemente a la realidad espiritual. Se está refiriendo a toda la realidad eclesial, completa. Para eso recibimos el cuerpo, el Espíritu Santo, que nos hace ser coherederos con Cristo, porque estamos unidos a Cristo a través de su cuerpo, y donde llegó la cabeza, un día va a llegar también el cuerpo. Por eso decía Jesús el domingo pasado, a ustedes les conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Y yo no quiero que ustedes sean siempre niños espirituales. Más o menos, eso es lo que más o menos quiere decir el Señor. Yo quiero que ustedes maduren en la fe, que sean adultos, que no sea simplemente la obra que yo estoy haciendo en ustedes, sino la obra que realizamos juntos. Porque ustedes se disponen, trabajamos, oramos y nos esforzamos juntos. Así es como Dios obra. Hay momentos donde nosotros no queremos que Dios obre así porque quisiéramos que Él hiciera todo. Y cuando vemos que Él quiere hacer todo, entonces nos rebelamos porque sentimos como que no nos deja ser libres. Entonces ponemos a Dios como ponemos a los papás entre la espada y la pared. Si hago está mal y si no hago también. A veces a Dios lo juzgamos y lo condenamos hasta por el hecho de confiar en nosotros. Estaban todos reunidos en el mismo lugar, en una casa. En una casa. Que en este símbolo simboliza el templo, donde se reúne la iglesia de Cristo a orar. Esta no es la iglesia, nosotros somos la iglesia, pero la iglesia se reúne en una casa que es el templo, la casa de Dios, para orar como familia. Oh, eso no son mis criterios, yo le estoy repitiendo lo que ya ustedes escucharon, porque a veces la homilía es eso, repetir lo que la Biblia dice con otras palabras. Palabras que se pueden entender más aplicadas en la realidad que vivimos. Y hay otro signo, descendió como lengua de fuego que se distribuían. No fue que aparecieron miles de lenguas de fuego en el aire, no, apareció la llamarada de fuego y de esta misma fuente, porque es un solo espíritu, empezó a distribuirse entre los apóstoles en llamitas pequeñas, si se puede decir así. Por eso dice primero que se apareció y se distribuía. El Espíritu Santo que todos recibimos en diferentes medidas, con diferentes manifestaciones, es el mismo Espíritu para crear una sola unidad en pos de la familia de Dios. No para que yo me glorifique, porque, ay Señor, dame tu gracia para predicar bien, entonces que la gente vea que yo soy un buen predicador. O dame tu gracia para cantar como los ángeles y la gente vea que yo soy una buena artista. O dame tu gracia para proclamar de manera impresionante que la gente quede impactada como yo leo la palabra. No, es para el bien de la familia de Dios, que es la iglesia, que la Biblia llama cuerpo místico de Cristo. Al fin y al cabo, los dones que yo recibo no son para mí. Los dones que yo recibo son para ponerlos al servicio de los demás. Si yo peco, no me puedo parar al frente de un espejo y decir, Padre Carlos, yo te absuelvo. No, me toca buscar a otro sacerdote y pedirle al sacerdote que escuche mi confesión y esperar con humildad que Dios me dé la absolución a través de él. Y a veces, ustedes también a nosotros, a veces nos dicen, no tengo tiempo ahora, Padre, después. También nos pasa.
Pero ese es lo bonito también de crear familia, porque cuando sentimos que tenemos todo, que podemos todo, a veces no nos importa la unidad. En ese sentido, hasta la necesidad es un don de Dios. Bendito sea el Señor por las necesidades que nos reúnen y que nos hacen buscar de otros y donarnos a otros lo poquito que tenemos. Bendito sea el Señor porque yo no puedo todo y no tengo todo. Porque a veces somos tan complicados que si fuera así, ¿quién seríamos? Yo no lo quiero ver, por lo menos no ahora. Cuando lleguemos al cielo, sí. El Espíritu Santo se manifiesta en lenguas de fuego y hay otros dos signos que a veces se confunden. El primer signo del Espíritu Santo fue que ellos hablaban lenguas diversas. Y ni tan siquiera dijo cuáles porque ese no es el tema. Pueden ser lenguas conocidas, pueden ser lenguas desconocidas. Los dones del Espíritu Santo se dieron, se dan y se seguirán dando hasta el final de los tiempos. Y el segundo don o gracia del Espíritu Santo es que si el Espíritu Santo es el que está hablando a través de mí, Él hace de manera que ustedes entiendan lo que el Espíritu está diciendo a través del instrumento que usa. Por eso, segundo signo, o bueno, tercero, porque el primero fue el fuego, ¿no? El tercer signo de la presencia del Espíritu Santo es que cuando la gente corrió por el ruido que había, cada uno de ellos, de culturas y nacionalidades diferentes, de lenguas diferentes, los escuchaba hablar en su propia lengua. Ojo, no era que los apóstoles tomaban turnos y venía uno y hablaba en inglés y el otro venía y hablaba en francés y el otro venía y hablaba en italiano o cualquier lengua. No. Pedro predicaba o cualquiera de los discípulos predicaban y ellos los escuchaban en su propio idioma. Por eso es que realmente se escribió la sorpresa que ellos se llevaron y preguntarse cómo es posible eso. Que ellos son de aquí, de allá del pueblito y todos nosotros los escuchamos hablar en nuestro propio idioma. Porque el Espíritu Santo habla al corazón. Y el Espíritu Santo es el que nos va dando entendimiento. Por eso es que es mala idea, aunque a todos nos pasa la tentación de querer pelear por el Evangelio, imponer el Evangelio, hasta nuestra familia se convierte en ocasión de discusión. En los seminarios ni se diga. Pero no, si yo estoy siendo eco de algo que no me pertenece, la misión de hacer a la persona entender y acoger lo que se le está dando es entre el Espíritu Santo y esa persona. Porque yo o creo o no creo que lo que estoy compartiendo es porque el Espíritu Santo así lo quiere. Si estoy convencido de eso, yo no tengo razones para pelear. Si no estoy convencido, entonces yo voy a tratar de buscar todas las razones humanas, hasta inclusive la violencia verbal, a veces lamentablemente física, y la violencia emocional. Porque eso también es violencia. Cuando yo no te quiero hablar porque tú no quieres ir a la iglesia. Cuando yo me enojo, entonces te dejo por allá en un rincón y no te determino. O como tú no me das algo que yo quiero, entonces yo te niego algo que tú quieres. Eso se llama violencia emocional también. Indirectamente estamos siendo violentos. No, cuando usted predica, cuando usted siembra la semilla y usted está confiado de que eso que le está diciendo es del Espíritu Santo, siga orando porque su oración va a regar esa semilla y en algún momento va a dar su fruto. Y si usted cree que tiene que pelear para imponerle, entonces ya sabe que eso no es del Espíritu Santo, entonces quédese calladito, calladita. Porque en vez de ayudar a la obra de Dios, va a entorpecer. No todas las guerras que se hicieron en el nombre de la iglesia fueron negativas. Eso hay que aclararlo. Porque a veces uno se avergüenza tanto de ver los cruzados, las cruzadas o la Inquisición que uno, no, qué historia tan negra. No, hay momentos donde se necesitaba. Porque Dios no quiere la guerra, pero hay momentos donde sí, Dios también ha inspirado personas valientes, capaces de defender los valores, de defender su vida, su familia, su patria. Y si leemos la historia de la salvación, vamos a encontrar cantidades de historias así, que los creyentes evitan hasta donde pueden, pero llega un momento en que ya no es cuestión mía. Ya no se trata de que yo tengo que dar mi vida o no. Ya a veces se va de la mano y por eso tenemos una santica que inclusive fue martirizada por representante, entre comillas, de la iglesia, que es San Juana de Arco.
Y nosotros la admiramos y la reconocemos y vemos en ella la santidad. Pero Dios le invitó a ella a ser un instrumento de Dios, pero en medio de un tiempo de guerra y de dificultad. Pero también si dejamos de lado los momentos en que quizás fue prudente y se necesitaba, también podemos ver cómo muchas veces cuando otras personas intentaron ser violentos para defender a Dios, el daño que le hicieron a la iglesia, el daño que le hicieron a la fe de otros, que todavía hoy ustedes y yo, que no tenemos quizá entre comillas nada que ver con esas historias, nos toca sufrir las consecuencias, porque hoy nosotros somos el rostro de la iglesia de hoy. No fuimos el rostro de ayer, probablemente no seremos el rostro de mañana, pero de hoy lo somos. ¿Y a quién juzgan por los pecados de ayer? A nosotros. Cuando usted intenta evangelizar a alguien y hablarle del Espíritu Santo a alguien que dice, no, pero es que la iglesia, y empiezan a sacarle los pecados de Raimundo y todo el mundo, incluyendo algunos que son más actuales. Vivir en familia a veces también es estar dispuestos a sufrir esa parte de la familia. Yo tengo en mi familia personas muy devotas, muy creyentes, muy tranquilas, y tengo otros que son más apartaditos. Pero yo los amo a todos. Y yo no me imagino tampoco mi vida familiar en este momento sin esas personas que son un poquito más inquietos y alborotados. Aunque no vayan a la iglesia, aunque yo no los vea orando, yo no sé si oran en su vida personal, yo no juzgo porque yo no sé los secretos del corazón de nadie, pero son la familia. Y uno a la familia la aprende a amar y uno aprende a luchar por la salvación de la familia. Y cuando hay situaciones negativas en la familia, uno se esfuerza por aportar algo positivo, porque se supone que uno ama a la familia. A veces actuamos como si no fuéramos familia y ante el primer conflicto salimos corriendo. Yo pensaba esta mañana, sí, si tú no te sientes cómodo, cómoda en esta iglesia, en esta comunidad, y ya llega un punto en que eso está afectando tu fe, la Iglesia Católica te da la opción de que tú puedas ir a él, la de la esquina, la de la otra, cualquiera. Pero trata de que eso no se convierta en un estilo para ti, porque no vas a crecer. Si cada vez que te dicen algo que te incomoda y cada vez que sucede un problema, un conflicto, tú empiezas a saltar de lugar en lugar, cambias de San Bonifacio para San Mar, de San Mar para Bonifacio y así vas siguiendo hasta que un día vas a cambiar de iglesia y vas a abandonar la iglesia de Cristo. Porque quizás no aprendiste a enfrentar los problemas y a perseverar en la gracia que Dios te da. ¿Cuántas personas habían dentro de la misma comunidad cristiana complejas y difíciles en el tiempo de Pablo y de los apóstoles? ¿Cuántas? Inclusive en presencia de la Virgen María, porque ella duró muchos años después de la ascensión de Jesús, acompañando a la iglesia en los primeros tiempos. Esas personas llegan y si no se convierten, pasan. Y solamente quienes perseveran en el amor, permitiendo que el Espíritu Santo complete la obra que Él ha iniciado, son los que siguen siendo esos, no sé cómo se dice, esos links o esos puntos de conexión que hacen que la iglesia continúe según la voluntad de Dios hasta el final. Dice el Señor, de los cobardes nada se ha escrito. No sean como el joven rico, que Dios lo llamó para ser uno de los apóstoles. Pero sus propias realidades personales, a pesar de la bondad de su corazón estaba muy apegado a las cosas. Y puede que tú no estés apegado a una riqueza, como dinero o dólares o lo que fuera, pero a veces uno se apega a sentimientos, a actitudes, a momentos concretos y no los queremos dejar ir. Es que un día me miró, es que un día me dijo, es que este tema es incómodo, es que ¿por qué tenía que decir o hacer tal cosa? Déjalo ir. Que lo único que tú conserves en tu corazón como un celos sea el Espíritu Santo. Porque al fin y al cabo es la única certeza de que tú puedes conservar sano y salvo el tesoro que tú tienes hoy. Sacrifica a Dios por algo en tu vida y vas a perder a Dios y aquello por lo que sacrificas a Dios. Aprende a esconder todo lo que tienes en Dios y te aseguro, te prometo que al final en Dios encontrarás mucho más. Aquello que fuiste capaz de entregarle y mucho más, sano y salvo en el corazón de Dios.
te lo aseguro. Y si no fuera así, yo no metía mi mano, porque si yo te prometo algo que no es cierto, después a mí me van a pedir cuenta allá arriba. Y aquí abajo también. Entonces, queridos hermanos, hoy pidámosle al Espíritu Santo nuevamente que entre en el corazón, que nos ayude a ser criaturas nuevas. Yo sé que la homilía ha sido un poquito larga, pero yo le voy a pedir al coro que no tenga miedo, que nos ayude con un estribillo de una canción al Espíritu Santo para pedirle que, pasando de la lectura de la palabra a la Eucaristía, podamos vivir este pequeño momento de encuentro. Si quieres, puedes cerrar tus ojos, siéntate cómodamente en actitud de oración. Nosotros fuimos hoy congregados en el mismo lugar, en esta casa, este templo que es la iglesia, que es el templo donde se reúne la iglesia. No importa de dónde vengas, en qué condiciones te encuentres, el Espíritu Santo quiere entrar, si lo dejas, si lo invitas. El Espíritu Santo quiere hoy iluminar tu vida para que tú puedas mirar con ojos diferentes, para que tú puedas amar con un corazón nuevo y con un amor puro y renovado. Según la realidad que estés viviendo, pide al Espíritu Santo que venga sobre esa realidad personal o familiar, de salud, laboral. Pero pídele también que llene toda tu vida. El Espíritu Santo está presente, vive dentro de ti, pero también desciende desde lo alto del cielo para llenarnos con su presencia. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven.